y continúo con con la primera e importante conferencia inaugural. Adolfo López de Muniain Arregui, que conocemos y, como he dicho antes, es ya de la casa porque estuvo aquí hace un poquito además y ha estado muchos años durante estos 6 que lleva funcionando el CREER. Incluso ha organizado 2 cursos de neurogenética aquí en el centro y ha aglutinado a muchísimos neurólogos de todo el ámbito nacional. Pues va a hacer esta conferencia inaugural. Adolfo pertenece al Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Donostia, responsable del área de neurociencias del Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia de Osakidecha del Instituto de Servicio Vasco de Salud. Investigador del Cibernet, Centro de Investigación Biomédica en Red sobre enfermedades neurodegenerativas, promovido por el Instituto Carlos III, con una amplia labor investigadora en enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares. Ha configurado un grupo de investigación mixto con clínicos e investigadores básicos con una línea claramente definida de investigación translacional, que parte de la clínica hacia la biología molecular y celular. En 2012 recibió el premio de la Sociedad Española de Neurología de Enfermedades Neuromusculares, un galardón que reconoce, como es normal, y era de esperar, su amplia labor científica en el mundo de las neuromusculares. Profesor asociado en la Universidad del País Vasco, y también tengo que coincidir que aquí durante estos 2 días neuromusculares tenemos participantes de la Asociación Española de Neuromusculares de Asturias y la Nacional, que van a estar aquí alojados durante estos 3 días y que también compartirán con nosotros muchas experiencias. Así que entiendo que por aquí ya hay alguno de ASEN, Asturias y de ASEN Nacional, darles la bienvenida a estos días aquí. Sin más, Adolfo, muchísimas gracias y te dejamos ya con tu ponencia. A todos, muchas gracias Aitor, gracias Begoña, por creer, las autoridades que han abierto hoy el acto, por la invitación para estar en esta jornada de autonomía personal, que es un placer venir a este centro. En los pocos años que lleva ya me ha tocado venir varias veces y lo hago con sumo gusto. Cuando me preguntaron un poco el título de esta charla, yo sin saber que iba a ir precedido de Fidela, puse un título que es un poco la decantación de mi experiencia a lo largo de casi 30 años, en los cuales no me he dedicado solo a las enfermedades raras, pero sí de forma mayoritaria, tanto a nivel asistencial como a nivel de investigación. Y realmente el reto ahora es un reto de convertir una charla cuando ella, en mucho menos tiempo, de una forma directa, nos ha explicado exactamente lo que es el reto de la enfermedad global. Cada una de sus diapositivas, cargadas de experiencia propia, reflejaba algo que yo voy a contar probablemente de manera más torpe. Realmente es un reto global porque quizá desde una perspectiva estrictamente sanitaria uno podría circunscribirse a estos aspectos que Fidel ha contado, de no hay tratamiento, no tengo una visión, no tengo algo que ofrecerte, y quizá yo diría que en el código de muchos de los investigadores clínicos y no clínicos que se dedican a las enfermedades raras está un poco esta rebeldía de no someterse a la impotencia, de no poder hacer cosas y dedicarse a investigar. Sé que esto es lo que está detrás de ese grupo de investigadores del CIC Biogune y de otros muchos grupos de investigación. Por tanto, vamos a intentar repasar, digamos, como marco inaugural de estas jornadas, lo que suponen las enfermedades raras en ese sentido de reto global no estrictamente sanitario, repasando algunas de las cosas que reflejo en esta diapositiva. Ya ha dicho Aitor en la introducción que tenemos una definición cuantitativa que quizá es un poco insuficiente respecto a las enfermedades raras, numéricamente 5 casos cada 10.000 habitantes, y no nos ponemos de acuerdo en el número de enfermedades raras por algo que es bastante lógico de entender. Primero, porque los sistemas de información no son perfectos, y en segundo lugar, y yo creo que esto es importante, porque definimos las enfermedades a partir de fenotipos, a partir de la expresión clínica, y vemos que hay expresiones clínicas diferentes de diferentes causas genéticas.
Hay definiciones un poco más potentes, como esta definición de la Unión Europea, donde además del criterio de rareza ya establece otras características que de alguna forma hacen referencia a cosas que nos ha contado Fidela. Son enfermedades que son poco frecuentes, pero además tienen un elevado nivel de complejidad que puede ser para el diagnóstico, complejidad para el tratamiento, que hacen que no encajen bien en la normalidad del sistema sanitario. Yo a veces suelo decir que cuando en la escuela suelen tener problemas los niños que se escapan por la parte de abajo de la curva de Gauss y por la parte de arriba, porque el sistema está diseñado para el centro de la curva de Gauss, de la campana, la mayoría de las personas, y a las enfermedades raras en el sistema sanitario les pasa algo parecido. Estas características no cuantitativas de las enfermedades raras yo las he definido de esta forma. Primero, son crónicas graves, no siempre, porque a veces comprometen la vida de los pacientes, pero otras veces comprometen las capacidades y su proyecto vital. Son enfermedades que mayoritariamente empiezan muy pronto, aunque estamos viendo también enfermedades raras, neurodegenerativas de aparición tardía, que son igualmente raras, pero diríamos la mayoría, más del 60% aparecen en la infancia y comprometen a toda la familia, comprometen, como nos contaba Fidela, a toda la familia que gira en torno a este problema y a este peregrinaje, primero para el diagnóstico, luego para obtener atención. Son difíciles de diagnosticar porque no hay experiencia. Cuando alguien dice, pues una enfermedad, hay 7 casos en España que encima están repartidos en diferentes sitios, es lógico entender que no hay una experiencia clínica y uno tiene que echar mano de lo que haya, y a veces pues con 200 casos en todo el mundo pues lo que hay es poco, ¿no? Los medios de investigación, o mejor dicho, las políticas de investigación no suelen centrarse en las enfermedades raras porque son enfermedades numéricamente poco importantes y eso acrecienta esa sensación de soledad de los pacientes. Y por último, cuando realmente llegamos a los tratamientos o estamos llegando a los tratamientos, resulta que nos encontramos que tratamientos que han sido descubiertos después de un ingente esfuerzo de muchísima gente y de administraciones públicas con inversiones, son tratamientos que llegan al sistema sanitario con una carga económica importante que comprometen a veces la sostenibilidad y eso genera a veces problemas de financiación, y esto solo hemos empezado a ver un poco los primeros pasos de esta cuestión. Todos deseamos que vengan los tratamientos, pero yo ya vengo tiempo alertando que tenemos que prepararnos para establecer cuáles van a ser los mecanismos de financiación de estos tratamientos que son completamente diferentes a lo que hemos tenido hasta ahora. Si tuviese que resumir las necesidades asistenciales, he querido reflejar, probablemente me dejo algunas, pero primero necesitamos sistemas de información. Veremos a continuación que hay muchos intentos, pero quizá falta coordinación. Tenemos que acortar los tiempos de diagnóstico. En una charla para los enfermos de la Asociación de Enfermos Neuromusculares de Guipúzcoa se sentaba en la primera fila una paciente mía que era desde que era niña y confesé algo que debería darnos una cierta vergüenza o deberíamos ver por qué esto es así. 22 años para hacer un diagnóstico. Es cierto que cuando ella nació no se conocían ni los genes que implicaban esta enfermedad, pero estos tiempos deben ser acortados. Debemos coordinar los procesos asistenciales, que el paciente no tenga que venir un día una cosa, otro día otra, intentar que estos pacientes reciban la atención de forma integral en una única visita. El apoyo psicológico, que no solamente es el medicamento que puedes dar o no dar si existe, sino necesitan también apoyo como es reconocido en otras patologías, como puede ser el cáncer. Necesitan engrasar los dispositivos para la asistencia a los crónicos. En el País Vasco, yo creo que es también general en todo el sistema sanitario, estamos virando un poco la filosofía de los sistemas sanitarios que han sido perfectos y que han funcionado y funcionan razonablemente bien para las patologías agudas, pero no están tan bien preparados para abordar la cronicidad, la multipatología. Las enfermedades raras son una parte de este conjunto de enfermedades crónicas que necesitan cosas para las cuales los sistemas no están preparados. Hay que abordar, en el caso de los niños, la transición de pediatría a la medicina de adultos, y esto debe ser un proceso coordinado. Hay que coordinarse con la escuela y el ámbito laboral porque muchas de estas cuestiones luego van a implicar cuál va a ser el desarrollo del proyecto vital de estos pacientes, y también gracias al aumento de la esperanza de vida tenemos que contemplar algo que hace años no se contemplaba, que es que los pacientes a los cuales a veces con grandes conocimientos se les habían dado pronósticos vitales muy cortos, pues están cumpliendo sus etapas de la vida, y tenemos ancianos con enfermedades raras que añaden a la problemática de su enfermedad la problemática de la ancianidad.
En nuestro centro, y voy a contar cosas que son reales, nos hemos centrado en estos 4 objetivos, creando una unidad de enfermedades raras que básicamente es un coordinador, es una especie de puerta de entrada en el sistema que lo que hace es establecer los flujos para intentar conseguir estos objetivos: calidad, comunicación rápida, tratamiento eficaz cuando existe un diagnóstico fiable. Y esto se traduce en una serie de nos, ¿no? Es decir, no queremos repetir consultas ni pruebas a los pacientes, les sacamos sangre muchísimas veces para análisis que nos han repetido, que no tenía muy claro, que le había pedido el médico cabecera, les hacemos venir muchas veces, tenemos que facilitarles un poco todas estas cosas y estos son los objetivos que se ha planteado la unidad de enfermedades raras, que está constituida de esta forma, y no, esto no pretende ser un modelo, hay 1000 modelos y lo que hace falta es que el modelo funcione. Hay un coordinador que es un diplomado en una enfermería, de alguna forma está conectada con las unidades que tiene el hospital, la unidad de gestión sanitaria, que es la que genera, de alguna forma, coordina el tema de ingresos, etcétera, los coordinadores de adultos y de pediatría, la atención primaria y luego las especialidades. Y además con conexión con los servicios que generalmente van a tener más importancia desde un punto de vista global, sistémico, transversal en estos pacientes. Hay otros modelos, este es el modelo de Cataluña, y aquí he tomado prestadas estas diapositivas de Toni Andreu, donde ellos desarrollan normativa relativamente reciente, como pueden ver en las fechas, para poder primero establecer cuál es el marco organizativo adecuado para estos enfermos, estableciendo 2 niveles de atención sanitaria, a nivel especializado y a nivel territorial, con 2 ejes, nivel de complejidad y nivel territorial, y con un trabajo en red. Muy importante el tema de los gestores de casos. Esta es la instrucción que lo regula. He dejado la presentación a Begoña, que luego puede circularla. Y a un modelo autonómico se pretende recrear algo que a nivel estatal también se está haciendo, que es el tema de las unidades de referencia, unidades de experiencia, los CESUR, ¿no? Es complejo porque a veces, si focalizamos mucho una unidad de referencia en una única patología, pues la dispersión general de unidades sería muy importante. Entonces a veces hay que agrupar, pero a veces agrupando no tienes en ese centro toda la experiencia de las patologías y a veces es complicado. Pero yo creo que se van dando pasos en ese sentido para de alguna forma reconocer esa experiencia, que deben ir acompañados también de una facilitación de los trámites administrativos para circular de una comunidad autónoma a otra, tanto en la posibilidad de utilizar el sistema SIFCO de transferencia de pacientes como el de recepción de los pacientes. Yo debo decir que al menos en la Comunidad del País Vasco nunca jamás me han puesto un problema para recibir un paciente, y que los diferentes gerentes de mi hospital han entendido que el que un hospital pueda ofrecer una atención a un paciente de otra comunidad autónoma, aunque solo sea consejo genético, es algo que refuerza las capacidades del hospital. Pero no ocurre así en todos los hospitales. Hay redes europeas de referencia que se están estableciendo en este momento a partir de las redes nacionales sobre diferentes enfermedades, es decir, Europa también es esto, es la articulación del conocimiento de abajo arriba, y con sus páginas web y con sus tiempos. De hecho, este año se está recogiendo la documentación. Ahí hay algunos problemas porque los países que no tienen establecidas sus redes de referencia internas no pueden acceder a las redes superiores, o centros que son centros de referencia pero no han recibido por diversos problemas la acreditación administrativa en un país, no pueden acceder a esta convocatoria. Pero si el proyecto europeo sigue adelante como todos queremos, lo lógico y lo sensato es que en poco tiempo esto esté articulado, y que en enfermedades en las cuales la experiencia no pueda hablarse de experiencia a nivel local, a nivel nacional, pues tengamos que ir a referencia europea. Yo en ese sentido tengo una experiencia muy positiva de pacientes que hemos podido enviar a centros de referencia en Bélgica, en Alemania, para determinadas cirugías, y la verdad es que a veces, y esto quizá es un matiz para la reflexión, a veces es más fácil mandar un paciente de San Sebastián a Berlín que mandarlo de San Sebastián a Madrid, y a veces estas dificultades pues nos correspondería arreglarlas. El tema de la información es un tema recurrente, es una demanda de todas las asociaciones de enfermos y es una demanda que todavía no la tenemos totalmente cerrada. Tenemos registros de dos tipos, tenemos sistemas de información más o menos cerrados, que son los registros de diferentes características y diferentes objetivos. Y hay que tener claro, y a veces yo he echado de menos en algunas conversaciones sobre los registros,
la pregunta primera, que es ¿para qué quiero registrar esta enfermedad? Y no es lo mismo registrar una enfermedad para conocer su prevalencia que registrar una enfermedad para conocer sus necesidades, que registrar una enfermedad para hacer investigación. Si no se responde previamente a esta pregunta, el registro va a empezar mal. Luego hay que saber que los registros hay que mantenerlos. Un estudio epidemiológico es un corte transversal, pero un registro es una película que necesita mantenerse en el tiempo para sacarle jugo y que por lo tanto necesita recursos. Y luego están recursos abiertos, que también son una fuente importante de información. En España tenemos el registro de enfermedades raras que puso en marcha el Carlos III mediante esta orden, que es un fichero de titularidad pública que tiene todos los requisitos de la Agencia de Protección de Datos, que son regulaciones que a mí como médico o como investigador a veces nos complican la vida. Yo siempre digo que a mí cuando me hablan de la muestra J23C, si no le pongo cara, esta muestra para mí no tiene sentido, pero también hay que respetar legislaciones que también hacen al caso para garantizar pues, aspectos básicos como es la confidencialidad de los datos. Este registro, todas las asociaciones en principio lo conocen y están vinculadas, pero debido probablemente a la dispersión de los sistemas autonómicos, pues quizá no ha conseguido llegar al nivel que se planteaba en su origen, ¿no? Los registros de enfermedades raras españoles están a su vez conectados con la red IRDIC a nivel europeo, pero veréis que existen muchísima información que a veces está un poco dispersa. Este es un intento de la Unión Europea de poner todas las enfermedades raras y todos los registros en una única web que solemos consultar, pero existen todos estos registros internacionales, que unos son registros por patologías concretas, otros son registros por áreas, diríamos grupos de patologías, como pueden ser las enfermedades neuromusculares, de tal forma que cuando un investigador o cuando un político o alguien quiere meterse en el tema de la información, se encuentra con que la información está fragmentada y aunque tenemos muchos recursos, tenemos que hacer un esfuerzo importante para unificar y de alguna forma jerarquizar la información que existe en la red. Orfanet, que es otra fuente importante de información para las familias, para los pacientes y también para los médicos. En España hay 46 registros, estos son datos que se presentaron en un curso de verano que hubo en San Sebastián este mes de junio. 46 de estos registros están integrados en Orfanet, que tiene registros para múltiples enfermedades. O esta otra red, que es una red de registro, una red específica de enfermedad como modelo para la enfermedad de McArdle. O en España los registros de ataxias y parapalesias. Veis que unos registros de una enfermedad, este es para un grupo de enfermedades o para el estudio de la enfermedad de Gaucher y otras enfermedades lisosomales. Por lo tanto, hay iniciativas, pero quizá yo aquí haría el punto de que tenemos un trabajo de coordinación, probablemente es el Ministerio el que con sus competencias y a través del Consejo Interterritorial debe de alguna forma unificar, y es una tarea política pues complicada, por cómo es complicada la situación política del país. Hay algunos registros que están claramente destinados fundamentalmente a que el número de pacientes que están reclutados en una patología y están identificados esté, diríamos, bien preparado para los ensayos. Son registros que están hechos generalmente entre las asociaciones y a veces la industria cuando ya se vislumbra algún tipo de tratamiento, o el de la distonía. Otros registros, la red Connect, que es una red europea que conecta los registros con los biobancos, de los cuales hablaré después. Creo que esto es muy importante porque dependiendo cuál sea la finalidad del registro, si el registro tiene una vertiente de investigación, recolectar muestras biológicas, sean del tipo que sean, de estos pacientes y que estén bien organizadas y bien documentadas en un biobanco, supone que para un investigador en cualquier parte del mundo que esté puede acceder a una patología rara para poder testar. Estoy hablando fundamentalmente de estudios de terapias que se tienen que hacer necesariamente en modelos celulares derivados de los pacientes, al mismo tiempo que en los modelos animales, y si uno tiene esto organizado en los bancos, pues probablemente la investigación puede ir mucho más rápido. Dentro de esta red europea de registros conectados con biobancos también hay 72 registros nacionales que están conectados, por lo tanto las fuentes de información, como digo, son importantes. Una pregunta previa, que lo he anunciado antes, es que ¿para qué son los registros? Y si alguna asociación o alguna entidad o algún gobierno decide hacer un registro, se debe plantear cuáles son las preguntas por las cuales va a hacer un registro.
Puede ser para valorar la información epidemiológica, saber cuántos pacientes hay, cuántos pacientes aparecen cada año, la calidad del diagnóstico, hay que saber si los pacientes los tenemos diagnosticados a un nivel sindrómico, a un nivel clínico o a un nivel molecular. Tenemos que poner a disposición de los médicos la información de los fenotipos. Es imposible que ellos diagnostiquemos fenotipos que no conocemos. Hay que hacer un análisis de los costes, y el análisis de los costes, del cual hablaré más adelante, es importante, porque cuando uno analiza el coste puro y duro de un tratamiento, debe poner al otro lado pues algo que nos contaba Fidela. ¿Cuál es el coste? El coste de toda esa vida que ha tenido que hacer, las cosas que no ha podido hacer, los sacrificios que ha tenido que hacer su familia. Es decir, cuando uno pone los costes, yo comprendo que para el gerente del hospital coste es lo que tiene que sacar del presupuesto, pero no podemos hacer los análisis de forma tan sencilla, y para eso necesitamos conocer bien los costes. Tenemos que conocer las tendencias, hacia dónde van las cosas, tenemos que mirar qué está pasando fuera de nuestras fronteras, cómo se están abordando mecanismos de financiación, etcétera, y tenemos que monitorizar la efectividad de las medidas. Por lo tanto, para todas esas cosas sirve un registro. Cuando preguntamos a los pacientes para qué es un registro, nos encontramos que los pacientes tienen una idea a veces muy diferente a la idea que tienen los gestores de los registros, ¿no? Los pacientes, si ven aquí los porcentajes de la derecha, pues en algunas cosas coinciden y en otras no. A veces quieren saber, tienen interés en conocer cuántos pacientes hay, les puede importar menos los costes, quieren saber a ver si el registro tiene base genética, porque viven en propia carne las dificultades que tienen en este momento en muchos hospitales para hacer diagnósticos moleculares de la patología que tienen. Por lo tanto, hay que casar y machear un poco los objetivos generales con los objetivos que tienen las asociaciones. Esta es la diapositiva donde se ve cuáles son cómo son las diferencias entre quién promueve el registro y cuáles son los objetivos, dependiendo de si son los pacientes o es la universidad o es el hospital o es la asociación. Tenemos que trabajar en unificar de alguna forma y jerarquizar cuáles son los objetivos que tenemos que trabajar con los registros. Aquí también se expresa de otra forma hacia dónde van los tipos de registros en estas tres nubes: registros que tienen relación fundamentalmente con los tratamientos, con la evaluación preclínica de los tratamientos, registros más universitarios basados en los hospitales de cara a la investigación, y registros más poblacionales y más vinculados a las propias asociaciones y a la administración para conocer cuál es la realidad de la problemática. Deberíamos de intentar que estas tres nubes, aunque tengan matices, se aproximen, tengan puntos de unión, que hagan que el trabajo sea un trabajo no duplicado. A veces estamos recogiendo los mismos datos por tres vías diferentes sin que seamos capaces de extraer la potencialidad de los datos. ¿Por qué son frecuentes en investigación? Si no tenemos registros de investigación, no podemos investigar enfermedades raras. Yo siempre, cuando algún doctorando viene a decirme que quiere hacer una tesis doctoral, le digo dos cosas: que analice si su propuesta es pertinente, es decir, si aquello que va a investigar es realmente una pregunta importante. No tenemos ni tiempo ni dinero para investigar preguntas no importantes, aunque esto a veces puede darnos sorpresas. Y la segunda cosa importante es que sea factible. Yo me puse a investigar en distrofia miotónica hace 30 años porque era lo que yo veía, y no investigamos en Parkinson genético porque es lo que yo veo en San Sebastián. No puedo investigar en enfermedades que no veo, que no tengo el contacto directo, que no tengo, diría, el estímulo directo de ese paciente que viene a la consulta una vez al año y me pregunta: ¿hay algo nuevo? Hasta eso es importante para hacer investigación. Los registros, si algún gerente piensa que la investigación pues no es algo muy rentable para el hospital, los registros y la preocupación por la investigación te hace conocer mejor la enfermedad y te hace hacer mejor medicina. Y la mejor medicina, aparte de ser más satisfactoria para el paciente en primer lugar, para el profesional, es que probablemente es una medicina, no voy a decir más barata, pero sí por lo menos más eficiente o más eficaz, ¿no? Se pueden desarrollar guías de práctica clínica basadas en esa experiencia, y por lo tanto el nivel sanitario se va a elevar, y esto es incontestable. Aquellos servicios sanitarios o aquellos hospitales que dan la espalda a la investigación harán peor medicina, sin duda.
Estos son un poco los pasos en los que yo diferencio el papel o donde he podido identificar las ventajas que puede tener los registros, que están desde las partes previas a entender, como nos decía Fidel, a las causas de la enfermedad, cómo se traduce que esta mutación genética se traduce en un problema en la piel que finalmente produce una serie de mutilaciones. Entender esos mecanismos significa haber visto pacientes en diferentes estadios evolutivos y poder comparar qué es lo que pasa, hasta la parte final, que sería aquella parte en la que esos pacientes ya ordenados son, diríamos, la diana que nos permite decir, bueno, necesitamos un tratamiento para cuántos pacientes, cuál va a ser la inversión que tenemos que hacer. Tenemos un ejemplo de éxito que fue complicado hace un par de años o 3 años, que fue la irrupción de la vacuna de la hepatitis C. La vacuna de la hepatitis C tiene una eficacia testada de más del 95%, e identificar los pacientes que son susceptibles de ser tratados inmediatamente permite hacer un presupuesto y permite tomar medidas. Y esta información es muy útil para los gestores que tienen que tomar medidas. No voy a extenderme más con los registros, pero, por ejemplo, este es un registro que surgió en una reunión de San Sebastián del Cibernet y del Ciberer, donde, gracias a la unión de los investigadores, pudimos determinar que una mutación que en ese momento había aparecido en Europa, se había descubierto fundamentalmente en los países nórdicos como causante del 40% de los casos de ELA, en España no era relevante. Y a eso le dimos una respuesta rápida, en tiempo, que ha permitido pues, que las familias sepan que esto, en nuestro caso, no es relevante. O el tema de los registros que se han llevado fundamentalmente en el País Vasco con el tema de las encefalopatías espongiformes. En principio, se inició este registro cuando la crisis de las vacas locas, pero posteriormente se siguió por una especial prevalencia que tenemos en el País Vasco de una forma hereditaria de la enfermedad, y este registro nos ha permitido monitorizar perfectamente la enfermedad espongiforme y tranquilizar no solamente a la sociedad y a los pacientes, sino también a sectores industriales alrededor que vivieron esta crisis como una amenaza importante al modelo de ganadería que existía en este momento. Bien, no voy a extenderme más en los registros porque he visto que he puesto muchos y yo creo que la idea queda clara, que existen muchos y que quizá el trabajo debe ser fundamentalmente de coordinación de esa información. Por último, 2 palabras de los registros vinculados a la relación entre industria y asociaciones de enfermos. Esto es una modalidad de registros que han ido apareciendo en los últimos años y que en el fondo son registros que tienen sus pros y sus contras visto desde mi perspectiva. Son registros en los que la industria, su objetivo fundamental es conocer el mercado potencial de manera directa, y ellos utilizan los recursos que antes destinaban al marketing farmacéutico a fidelizar a las asociaciones que de alguna forma ven que tienen recursos para poder desarrollar sus actividades asociativas, pero que a veces, y esto ha ocurrido en nuestro país, son registros en los cuales, aparte de haberse saltado en algunas ocasiones algunas legislaciones respecto a protección de datos, dejan al margen al tejido sanitario. Y en un sistema de sanidad pública universal, donde el sistema sanitario al final es el garante de la protección y de la prestación de servicios, yo creo que estos registros deben de estar, si no organizados, si por lo menos conectados con el resto de registros que he visto, ¿no? Estas son las consideraciones. El registro debe ser un registro independiente, independientemente de que la industria pueda financiar el registro porque coincide con sus intereses comerciales. Debe tener sus comités consultores independientes, es decir, hay que garantizar que este registro no es otra cosa diferente que un registro. Por lo tanto, las conclusiones ya las he ido avanzando. Creo que todo lo que se ha hecho en este campo es importante. Creo que tenemos un reto importante de coordinación de esos esfuerzos, a veces dificultado por la estructura administrativa del país, pero no es muy diferente en Europa. Europa también está compuesto de 28 países. Tenemos que aprender a vivir con esa realidad y a coordinarnos porque los objetivos son comunes, y tenemos que intentar hacer, como nos han enseñado los compañeros que trabajan en biología de sistemas, no pretender hacer un registro único, sino intentar coordinar esos registros, que la información, aunque sea redundante, pueda accederse desde diferentes puntos. Es algo parecido a las redes de información. ¿Hay alternativas a los registros? Sí. De hecho, en los sistemas sanitarios que disponen de historia clínica electrónica, yo he puesto aquí Osavide, Abucasis, pero creo que habrá alguno más, realmente la explotación de la historia clínica electrónica
permitiría poder conocer esto. Y esto está dando algunos resultados. Esta es un pantallazo del sistema que Osakidetza está perfeccionando, de tal forma que cuando nosotros escribimos un diagnóstico en la historia clínica electrónica, el propio sistema nos pregunta, cuando detecta alguna palabra clave que le sugiere enfermedad rara de un glosario que previamente ha hecho y que está ampliando, nos pregunta a ver si es una enfermedad rara e inmediatamente nos plantea una pantalla bastante resumida en la última versión. Cuando vine aquí en junio esto no estaba así, donde inmediatamente codifica para CIE9, de tal forma que, como es una práctica en la que el sistema te obliga, para cerrar la historia, a poner el diagnóstico y a codificar, lo lógico es que en un par de años toda la historia clínica electrónica de Osakidetza pueda verter directamente cuáles son los pacientes con enfermedades raras, habiendo suministrado previamente un listado de enfermedades raras. Dos palabras de los biobancos. Quizá para los que no lo sepan, los biobancos son la forma legal de mantener muestras biológicas de los pacientes en condiciones, diríamos, de cumplir la legislación, tanto de protección de datos como la que emana de la Ley de Investigación Biomédica. Son, por lo tanto, entidades con personalidad jurídica independiente, aunque estén físicamente localizados en muchos casos en los hospitales, y que regulan cómo es la recepción y la conservación de las muestras y también cómo es la salida de esas muestras destinadas bien a proyectos de investigación o bien a necesidades asistenciales. En el caso, por ejemplo, del biobanco en el nodo de San Sebastián que yo dirijo, hay un volante donde el paciente dona la muestra para investigación. En principio es una donación genérica para cualquier investigación, pero también autoriza para que esa muestra pueda ser utilizada para su propio beneficio en el caso de necesitarse para la asistencia. Posteriormente a esa donación, diríamos, primigenia, el banco recibe solicitudes de investigadores que están formuladas en forma de un proyecto de investigación que es valorado por un comité ético independiente y finalmente, si el comité ético lo autoriza, esas muestras pueden salir del biobanco destinadas a investigación. Hay una red de biobancos, muchos de ellos tienen carpetas especiales para las enfermedades raras y a su vez conectados, al igual que ocurría con los registros de enfermedades, con las redes europeas, y en España la red española de enfermedades raras, el registro está conectado también a un biobanco, al menos diríamos desde el punto de vista administrativo, que recoge de alguna forma las muestras de los pacientes que voluntariamente quieren dejar una muestra. Yo aprovecho para decir que a mí me ha servido mucho en mi práctica clínica, cuando no existían los biobancos, etcétera. Yo prácticamente recogía muestras de todos los pacientes. A muchos pacientes, recuerdo la anécdota, una vez vino una mujer mayor acompañando a su marido, tenía 95 años, y le vi tan fantásticamente bien cuando todavía no pensábamos en aquello del envejecimiento saludable, que la mujer se sorprendió mucho porque dije, el marido tenía un cuadro de deterioro y le pedí una muestra biológica y dije, ¿y usted también? Y dice, ¿y yo? Pues si yo no tengo nada. Digo, por eso, porque usted no tiene nada. Y me imagino que tarde o temprano nos interesará mucho saber por qué usted no tiene nada. Esto ahora mismo es el target fundamentalmente de los que estudian el envejecimiento. Es importante, cuando se piden muestras a los pacientes, no crearles expectativas y no confundirles. No es lo mismo una muestra para un biobanco que una muestra para un análisis. Hay que solventar los problemas de comunicación legal entre el biobanco y el registro por los temas de anonimización. Y hay que solucionar también los temas de categorización, esto que yo decía de la historia clínica electrónica, para que realmente los registros sean eficientes a la hora de extraer la información. Y faltan cosas fundamentalmente derivadas de lo que comentaba antes de la fragmentación. Hay un tema también importante dentro de esta globalidad del reto de las enfermedades raras, que es el tema del consejo genético y reproductivo. No voy a entrar en el diagnóstico, que también podría entrar, que sería complejo porque esto se va resolviendo poco a poco, pero sí es cierto que también en los temas de consejo genético, en un país donde la especialidad de genética no existe como tal, y tampoco se han planteado el debate de forma serena sobre si realmente debe existir, como ha habido algunos borradores u otros. Hay dos posiciones básicamente que yo resumo. Una es la de que el consejo genético lo deben de hacer especialistas correspondientes a cada área de conocimiento especializados en consejo genético, y otra visión que piensa que el consejo genético debe hacerlo un especialista ad hoc.
Yo creo que es complejo hacer consejo genético de más de 5.000 enfermedades, que probablemente dentro de cada área de conocimiento, pediatría, oncología, neurología, dermatología, deben de existir especialistas con una acreditación superior, exactamente igual que dentro de un servicio de cirugía pediátrica no opera lo mismo, no opera el que opera la cadera, no opera la válvula cardíaca de un niño. Pero este debate en España está parado desde hace 5 años y esto supone que los pacientes andan pues perdidos a la hora de pedir el tema del consejo genético. Y también el tema de la medicina reproductiva, qué es lo que el paciente puede pensar o puede solicitar cuando se plantea quiero tener una descendencia sana, o cómo lo puedo hacer, o hacia dónde vamos, diagnóstico prenatal, diagnóstico preimplantacional. Ahí tenemos una ausencia de regulación que se ha ido solventando en muchos casos a golpe de sentencia. Resulta que el paciente solicita una cosa en el servicio aragonés, el servicio aragonés no sabe y le dice que no, y entonces el paciente presenta una sentencia del Tribunal de Justicia de Murcia, que así fue como se instauró el diagnóstico genético preimplantacional hace 10 o 12 años, y entonces el servicio correspondiente pues dice, bueno, pues si esto es una sentencia, pues lo tengo que hacer. Podría ser mucho menos tortuoso y más sencillo ponerse de acuerdo en lo que es una cartera básica de servicios común en este campo para poder hacer las cosas de forma que los pacientes no sientan algo que ha comentado también Fidela, que es que dependiendo en dónde vives o dónde has nacido, las cosas son diferentes. Este consejo genético nos podría llevar también a aspectos que también están bloqueados. Hay patologías que por su prevalencia y por las consecuencias que puede tener, no tanto terapéuticas hoy, pero sí de consejo genético, podrían ser susceptibles de cribado neonatal, o incluso de algo que se está poniendo en marcha en otros países, que es el diagnóstico preconcepcional para aquellas patologías recesivas que son frecuentes. Este debate de si podemos hacer diagnóstico preconcepcional como una forma de evitar determinadas enfermedades recesivas es un debate que no tiene una respuesta sencilla, pero es un debate que se está haciendo en diferentes países, que hay pequeñas áreas en Europa, en Estados Unidos y en Australia, donde se han puesto en marcha programas pilotos y aquí ese debate está, diríamos, parado por lo que decía antes de la ausencia de genética. Tampoco voy a entrar excesivamente porque muchos de ustedes lo conocen, que tenemos de alguna forma 3 aspectos que tienen que ver con esto. El diagnóstico preimplantacional, que sería la combinación del diagnóstico molecular con la fertilización in vitro. Nuestro país es una potencia en lo que es medicina reproductiva, pero siendo una potencia en medicina reproductiva hay que decir que el 90% de las capacidades del sistema están fuera del sistema público, que es quien concierta con los sistemas privados, y no me parece muy lógico que el sistema público pierda la capacidad de tener inteligencia propia dentro del sistema para establecer qué conviene o no conviene. Cuando todos tus proveedores son externos y tú no tienes nadie dentro del sistema que sea capaz de entender el proceso en base a una experiencia propia, estás un poco vendido a las tendencias del mercado. El diagnóstico prenatal, que es una opción que sigue siendo válida en muchas situaciones, y el diagnóstico postnatal, que era lo que decía el cribado. Hay un tema que es el tema del derecho a no saber, que también ha planteado problemas en este aspecto y que es otro debate con connotaciones éticas importantes y que ha ido oscilando, y que voy a presentar lo que ha ido pasando en Francia, que es el paciente que desea tener una descendencia libre de enfermedad, pero no desea saber su propia condición. Y esto se puede resolver en determinadas circunstancias, dependiendo de cuál sea la enfermedad genética. Hasta ahora los servicios de salud normalmente no aceptaban un diagnóstico preimplantacional si el paciente no tenía confirmado que el paciente como tal era portador de una enfermedad deletérea, pero sobre este derecho a no saber ha habido una evolución que no se ha dado aquí porque no ha habido, como digo, el debate, pero que sí que empieza a configurarse de alguna forma, en primer lugar en función de la legislación tanto europea e internacional como la nacional, que existe la Ley de Autonomía del Paciente, y fundamentalmente sobre la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, de tal forma que en este momento hay una cierta tendencia, por lo menos en algunas comunidades autónomas, a aceptar este derecho en algunos supuestos, no de forma universal, para garantizar, por ejemplo, estoy
pensando en la Corea de Huntington, garantizar que un paciente en edad fértil, 30 y tantos años, 15, 20 años antes del desarrollo de la enfermedad, pueda tener una descendencia sana sin tener que obligatoriamente conocer su condición. En el caso francés, por ejemplo, en el año 2002, en el Comité de Ética, estos dos derechos estaban más o menos equilibrados. No estaba muy claro si debía prevalecer la obligación de indicación médica respecto al derecho a no saber, pero posteriormente la tendencia en Francia es a que el peso del derecho a no saber de alguna forma está por encima de lo otro. Como resumen de esta parte del Consejo Genético de la Medicina Reproductiva y el Diagnóstico Molecular, simplemente trasladar que a veces, y esto en parte es culpa nuestra de los médicos o los investigadores, no hemos sabido transmitir que la secuenciación masiva, el diagnóstico genético molecular, es un arma poderosísima, pero que nos está dando mucha información, a veces demasiada información. Decía antes en los prolegómenos de esta reunión a unos compañeros que la metáfora es beber como de una boca de riego. Nos da tanta información que no somos capaces de absorber. Estamos buscando una mutación en un gen y nos ofrecen 5 genes diferentes. Y no sabemos a cuál atenernos, y los procedimientos hoy de ascripción de esa mutación a la patología no son claros. Por lo tanto, debemos de matizar un poco cuáles son las posibilidades reales del diagnóstico molecular, aun utilizando técnicas de gran capacidad. Comentar que está el debate del derecho a no saber, y la voluntad de no saber debe constar por escrito, y luego esto debería de estar dentro de la cobertura del sistema público, porque esto también puede ser debatible. No es lógico que una parte de esta parte de medicina reproductiva esté fuera como está ahora. Es decir, no hablo solamente de la financiación, sino también de la organización. Un tema de los medicamentos. Todos, cuando hablamos de enfermedades raras, estamos pensando en enfermedades que no tienen tratamiento, que tienen pocos tratamientos. La Unión Europea ya ha establecido, y todos los programas internacionales, que obviamente cuando el mercado potencial de una enfermedad es más pequeño, las compañías que invierten deben de tener algunas características, algunas protecciones legales que hagan que inviertan, y se han desarrollado reglamentos europeos y reglamentos nacionales para tratar de favorecer esto. Lo que pasa es que en estas enfermedades, a pesar de estas facilidades, el hecho de no existir un gran número de pacientes introduce disfuncionalidades en el sistema, disfuncionalidades para el promotor, disfuncionalidades para encontrar diferentes hospitales donde tengan casuísticas suficientes, y dificultades también de tipo legislativo para que de alguna forma el sistema, desde la fase inicial del desarrollo conceptual de ese ensayo, participe del ensayo. No tiene mucha lógica que un ensayo sobre una enfermedad rara, donde todo el sistema sanitario de un país se ha puesto a disposición de un promotor, la finalización de ese ensayo signifique que el medicamento que finalmente se consigue aprobar sea un medicamento que ese sistema sanitario no puede pagar. Y esto ha pasado. O la situación en la que se está dando, que debido a la presión muchas veces de las propias asociaciones y de los enfermos, de que un medicamento que aún no ha cumplido su trayectoria de investigación para sancionar que ese medicamento es eficaz, se aprueba para uso compasivo, pero mediante el pago por parte del sistema sanitario. Entonces aquí hay que arbitrar políticas de riesgo compartido, en el cual uno puede aceptar dar un tratamiento antes de que se concluya definitivamente si es eficaz, porque sería tarde para el paciente, pero asumiendo las dos partes de que si finalmente ese tratamiento no es eficaz o no alcanza unos determinados estándares, la financiación de ese medicamento que se haría a posteriori va a ser diferente. Este juego de riesgo compartido necesita dos interlocutores inteligentes. Un interlocutor por parte de la industria que sea consciente de que la sostenibilidad del sistema también es parte de su negocio, y una administración que tiene que entender que no se puede parapetar exclusivamente en legislación, diríamos que demore la financiación de los tratamientos, y una vez que esa barrera se ha derribado, ya a partir de ahí hasta la siguiente. Es una administración que tiene que ser mucho más proactiva, mucho más negociadora con la industria para tratar de obtener beneficios para el sistema. Una cosa muy importante en el tema de los tratamientos, y que yo creo que introduce un elemento de esperanza real y de esperanza a corto plazo, es el reposicionamiento de fármacos. Muchas de las enfermedades que hoy conocemos como enfermedades raras sin tratamiento tienen tratamiento. Lo que pasa es que no lo sabemos, no sabemos cuál es el tratamiento.
Y yo tengo alguna experiencia que me gustaría contaros si me invitáis el año que viene, en el sentido de utilizar un medicamento para una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central como tratamiento que evita el trasplante en la adrenoleucodistrofia. Y este es un tratamiento que está en las farmacias. Necesitamos utilizar ese medicamento que ha pasado ya todas sus fases de desarrollo para empleo en humanos, sabemos su toxicidad, sabemos absolutamente todo, incluso está cercano en el momento en que su patente se liberalice para una fabricación como genérico y puede ser eficaz para una enfermedad rara. Por lo tanto, hay compañías como esta diapositiva que me prestó Son Biotech, que estuvieron en este curso de verano, donde se produce un screening de moléculas, pero en lugar de ser moléculas que vienen directamente del mundo de la química, vienen directamente de la farmacia, son moléculas que son ya hoy medicamentos, supone un abaratamiento de los costes importante. Para saber lo que cuestan las enfermedades raras, me he traído una diapositiva de Pedro Serrano, que actualmente trabaja en el Servicio Canario de Salud y que a los gestores que estéis en la sala os recomiendo vivamente que entréis a conocer su trabajo y su bibliografía, porque él lo que ha hecho con ayuda europea, un proyecto europeo fundamentalmente con la Universidad de Castilla y La Mancha, es una herramienta diseñada para establecer cuáles son los costes de la enfermedad. Es lo que decía antes, no podemos imputar los costes de la enfermedad exclusivamente al coste del medicamento, sino que los costes de la enfermedad son costes, como expone en esta diapositiva, que también está tomada de él, y en un concreto con una enfermedad muscular, en donde están los costes de los medicamentos, de las pruebas, de las visitas, de la hospitalización, los cuidadores, el transporte no sanitario, los costes no formales, los costes informales, las pérdidas de productividad, todo eso cuesta dinero. Y cuando analizamos cuál es el impacto del coste de un tratamiento, tenemos que analizarlo mediante una herramienta que puede ser esta o de otro tipo, pero de este estilo. Herramientas que nos permitan globalizar. Este espacio de coordinación entre lo sanitario y lo sociosanitario debe utilizar estas herramientas, porque si solamente imputamos los costes al sistema sanitario, nuestros gerentes, que tienen presupuestos cerrados, se alarmarán enormemente. Por lo tanto, hay que sacar el análisis de la perspectiva exclusivamente sanitaria para establecer los costes. De verdad que si alguien tiene interés en esto, entre en la literatura producida por Pedro Serrano, porque para mí fue un gran descubrimiento. Al hablar de los mundos sociosanitarios, estas son algunas de las preocupaciones que las ha expuesto Fidela y probablemente habría más, ¿no? Entrar en el circuito por la puerta adecuada, un médico que sea receptivo y que sea capaz de empatizar con que ese es un problema global, que las demoras de los diagnósticos no sean altas, que se pueda ver a los expertos de una forma más o menos accesible, el consejo genético, etcétera. Todas estas son las vivencias. Pero cuando salimos del hospital, yo me he encontrado con dos problemas, sobre todo cuando veo pacientes niños, ¿no? Fundamentalmente el tema escolar, el tema de la educación inclusiva, pero inclusiva de verdad, es decir, tener en cuenta que esas capacidades de ese paciente son diferentes y a veces una adaptación curricular no sirve para llevar a este paciente a una situación en la que pueda de alguna forma tener una actividad. Nosotros vivimos en una comunidad bilingüe y a veces tenemos niños que tienen problemas de lenguaje. Si hay algún psicólogo o pedagogo en la sala, sabe lo que es el trastorno evolutivo del lenguaje. Pues si un niño con un trastorno evolutivo del lenguaje tiene problemas con un lenguaje, calculen con 2 o con 3. Entonces, las adaptaciones curriculares deben de tener en cuenta cuáles son las circunstancias y sobre todo cuáles son los objetivos. Y tenemos que trabajar de forma mucho más estrecha con el mundo educativo. Existen en ese mundo barreras de todo tipo, barreras biológicas que tienen los pacientes por su propia idiosincrasia de su propia enfermedad, barreras curriculares, como decía, el currículum a veces modificar el currículum de un alumno cuando es evidente que este alumno tiene problemas para dar inglés. No pierdas el tiempo en darle inglés si lo que tienes que hacer es enseñarle cosas que sean más útiles para él, las que se sienta más reconocido, no castigar, como he visto en ocasiones, la autoestima de niños con pequeñas deficiencias cognitivas con tareas que no pueden hacer. Barreras socioeconómicas que todavía, aunque quizá aquí se ha avanzado mucho, barreras socioeconómicas que impiden a los pacientes, sobre todo cuando viven en áreas rurales o en áreas que no están bien dotadas de servicios, el poder desplazarse a los centros que tienen que hacer. Barreras de actitudes, ¿no? Hay un trabajo importante a hacer. Hay una parte que no sé si se ha publicado nunca, pero que sospecho que está subyacente en algunos de los casos de bullying, de acoso escolar, que es el acoso al diferente. Y esto requiere una actitud que no es solamente para las enfermedades raras, sino es normalizar
utilizar la persona que tiene una condición especial, utilizarla para normalizar y para saber que vivimos en una sociedad de diferentes, como un elemento educativo y preventivo de conductas de acoso escolar. Barreras metodológicas, es decir, tenemos todavía hoy tendencia a utilizar un formato de comunicación de conocimiento donde uno habla, los demás escuchan, y probablemente esto se adapta mal a pacientes que tienen vías de comunicación diferentes. En este sentido, vivimos en un país donde una organización, fundamentalmente la ONCE, ha hecho un esfuerzo ingente para adaptar diferentes vías, pero hay que perseverar. No solamente están los pacientes con discapacidades auditivas y discapacidades sensoriales, visuales, sino que existen otro tipo de dificultades y a veces la escuela tiene dificultades. No me refiero solo a las barreras arquitectónicas, aunque también ahí todavía tendríamos que hablar como reflejo en esta diapositiva. En fin, barreras administrativas no voy a seguir porque lo conocen perfectamente. El tema de la investigación. Yo cuando me empecé a hacer investigación, yo hacía investigación por algo que decía Fidela: no me resigno a que estos pacientes no tengan nada, y creo que debo hacer lo que yo pueda hacer. Y yo suelo exponer a los pacientes una metáfora, que es la de que una persona está construyendo un ladrillo y para construir un edificio o una pared hace falta ir poniendo ladrillo a ladrillo. Y la concepción que yo tengo del médico investigador, médico que ve pacientes y hace investigaciones, aquel que pone un ladrillo en una pared que quizá nunca él vea terminada, pero esa pared se terminará y en los cimientos o en la parte media de esa pared estará el ladrillo que ese investigador ha comunicado. Si uno tiene la suerte, la desgracia de tener un colectivo de pacientes que es único en el mundo, como nos ha pasado a nosotros con el Parkinson por dardarina o la demencia frontotemporal por progranulina o una tendencia a tener más distrofia miotónica, yo creo que uno tiene la obligación moral de estudiar eso, porque eres tú el que ves a estos pacientes. Quizá en algún centro tengan muchos recursos y tengan muchos sabios para poder estudiar esa enfermedad, pero no tienen lo fundamental, que es el contacto con los pacientes para entender cuáles son sus problemas. Y lo que hace falta es conectar. Y nosotros, siempre que hemos querido conectar con gente que sabe más que nosotros, nunca hemos tenido ningún problema. Afortunadamente, la investigación en enfermedades raras ha ido creciendo en los últimos años, el número de genes es muy importante, han crecido los test y han crecido también los medicamentos, lentamente medicamentos para estas enfermedades, pero aún es obvio que debemos avanzar. Debemos avanzar porque las enfermedades raras no están en la agenda de las compañías farmacéuticas, no están muchas veces en la agenda de los sistemas sanitarios, aunque esto está cambiando debido al coste de los medicamentos, y tenemos que seguir trabajando en la concienciación social de que la investigación en enfermedades raras es una cosa importante para la sociedad, no solamente para los enfermos, porque muchos de los mecanismos que están implicados en las enfermedades raras son mecanismos implicados en enfermedades mucho más frecuentes. Y voy a poner solo un ejemplo. Yo he dedicado mucho tiempo a una enfermedad que es la distrofia miotónica, que es una enfermedad considerada una enfermedad neuromuscular. Pero como todos los pacientes saben, y sus familias, es una enfermedad que afecta también a otros aspectos de la salud. La cognición, se cae el pelo, aparecen cataratas. En realidad, la distrofia miotónica es un modelo bastante acercado a un modelo de envejecimiento celular. En el momento en que tú hablas de envejecimiento celular, estás poniendo esa enfermedad en la agenda de los programas de estudio de envejecimiento, y por lo tanto todo lo que se descubra en esa enfermedad es transferible al envejecimiento y por lo tanto va a obtener una mayor atención. Es importante también el poder usar, como decía antes, el reposicionamiento de los fármacos después de haber hecho investigación básica para demostrar su eficacia, pero a veces también como uso off-label, en algunos casos, por ejemplo en pediatría, donde no ha habido ensayos de moléculas que sí se han ensayado a partir de los 16 años. Bueno, todos los problemas del registro de los fármacos en enfermedades raras los vamos a obviar porque también son conocidos. Y para promover esa investigación, que es absolutamente necesaria, debemos seguir incentivando a las empresas, pero también tenemos que facilitar que la investigación pública, la que nace de los institutos promovidos por Carlos III, se implique en la creación de estas empresas. Nosotros ahora mismo tenemos una molécula que creemos que puede ser útil para la distrofia de Duchenne, y todas las OTRIs, las oficinas de transferencia de conocimiento de la universidad y de Osakidetza, nos dicen: tenéis que crear una empresa. Y dice: yo soy médico.
Yo de empresa no sé, pero bueno, vamos a hacerlo. Pero el primer tropiezo es que dicen, bueno, es que la empresa donde se ubica, pues que se ubique en el instituto. Ay, pero la personalidad jurídica del instituto no puede tener empresas. Entonces, ese tipo de cosas que la ley de investigación biomédica que se hizo durante el mandato de la ministra Garmendia permiten, deben de permear todo el sistema y no nos debe de asustar que un instituto de investigación como el CENI o el CENIC creen empresas dentro de ello para poder asegurar que durante más tiempo la investigación genera conocimiento que puede luego volver al sistema sanitario. Estos son los incentivos para los fármacos. En España la investigación en enfermedades raras está organizada mediante un ciber, tiene el reconocimiento del Carlos III con todos estos grupos, que es un ciber muy activo, y también en Cibernet, que es el otro ciber de enfermedades neurodegenerativas donde estamos nosotros integrados, también existe un programa de enfermedades raras. Yo voy a terminar diciendo que a veces cuando no tenemos fármacos yo suelo recetar libros. Y les puedo asegurar que es una receta que muchas veces no tiene nunca efectos secundarios. No conozco a nadie que le haya sentado mal leer un libro y si aciertas con el libro adecuado para el paciente adecuado puedes tener. Y me he permitido traer estos dos. El primero de ellos, El antropólogo en Marte, fundamentalmente porque es un libro donde ilustra algo que Fidela también nos ha contado, que es la voluntad de superación, el no ver en una persona que tiene una enfermedad rara, no ver el problema, sino ver lo que tiene. Porque las personas con enfermedades raras hay cosas que las tienen mal, pueden tener mal la vista, la deambulación o el oído, pero hay otras cosas que las tienen no bien, sino muy bien o mucho mejor que la media. Y el poder ver esas posibilidades en una persona afectada de una enfermedad rara, e incluso como ocurre en algunas de las historias que narra Oliver Sacks en los dos libros, poder ver una orientación profesional es una fuente de estímulo para los pacientes y también para los médicos. O el ejemplo de Temple Grandin, que también está recogido tanto en el cine, que es una vida dedicada, de una persona que padece autismo y que a pesar de ello ha sido capaz de hacer, como nos contaba Fidela, un proyecto vital completo. Quiero terminar con estas dos citas de un epidemiólogo de población, genetista de poblaciones, que nos indica que el universo no es más raro, sino es más raro de lo que podemos imaginar. Y luego una cita de Osler, el gran patólogo, que lo que nos decía en esta cita es: no preguntes la enfermedad que tiene una persona, sino a qué persona elige la enfermedad, para reflejar que no existen enfermedades raras. Yo no suelo entrar a la polémica si son enfermedades poco frecuentes o raras, pero lo que sí es cierto es que son personas las que sufren estas enfermedades y esas son el estímulo que guía nuestros pasos tanto en el mundo sanitario como en el mundo escolar. Y el reto, como decía esta conferencia o quería reflejar esta conferencia, es integrar todo esto en una visión global para poder resolver este problema y que podamos avanzar. Gracias sobre todo a mis compañeros, a la gente de mi grupo, que no están aquí todos, pero aquí están los que se dedican a enfermedades neuromusculares, que son la gente que dedica horas en el laboratorio a tratar de mejorar estas cosas en un panorama que no hace falta que les cuente cómo está la investigación, y que son la esperanza para muchos de los enfermos, y a las entidades que de la manera que pueden nos financian la investigación. Gracias.